El promedio de estatura de los 10 futbolistas de campo titulares de la selección chilena es de 1,77 m. Un dato que me parece bastante importante en el fútbol de hoy en día. Y sobre todo con un equipo como el peruano, que por ahora muestra su principal arma, por no decir la única, la pelota parada. Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? El Clásico del Pacífico tiene muchos temas. El Clásico del Pacífico tiene historia. El Clásico del Pacífico tiene para hacer, diría yo, 3 programas completos para hablar de cada partido, de cada victoria, de cada celebración, de cada derrota dolorosa, del partido que más se gozó, del partido que más se sufrió, en fin. Pero ahora yo en este espacio, en estos minutos, quiero hablar del rival. Quiero hablar de Chile como equipo, básicamente. Y no quedarme solo en el análisis de cada jugador, sino también en el análisis de cada línea de Chile, de cada línea que propone el equipo chileno. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque la gran virtud que tuvo el Perú de Ricardo Gareca, una de las grandes virtudes que tuvo el Perú de Ricardo Gareca fue que era un equipo que se sabía de memoria. Cada partido el equipo se repetía. Por último había un cambio, pero se repetían en las líneas, se repetía la defensa, se repetía la volante central, se repetía los 3 de adelante, se repetía el punta, Galese, Corso en ese momento, Advíncula fue después, Ramos, Rodríguez, Trauco, Tapia y Yotún. ¿Cuántos partidos juntos estuvieron Ramos y Rodríguez? ¿Cuántos estuvieron juntos Tapia y Yotún, Carrillo, Cueva, Flores? ¿Con Paolo o con Jefferson? Carrillo, Cueva, Flores, los desordenados ordenados. El caos ordenado que generaron en esa eliminatoria y que fue tan importante. O como dice Jefferson, carta libre de impuestos para jugar arriba con mucha libertad, pero con un orden que partía por la repetición de nombres. Esa fue una clave muy importante en el éxito de Ricardo Gareca en la selección peruana de fútbol. La repetición de nombres. En Chile, Ricardo Gareca por ahora viene dirigiendo 7 partidos oficiales. Empate ante Perú, derrota ante Argentina, empate ante Canadá, esos 3 por la Copa América, derrota ante Argentina, derrota ante Chile, derrota ante Bolivia, derrota ante Brasil y derrota ante Colombia. 7 partidos dirigidos por Gareca, 5 partidos perdidos, 4 consecutivos en la eliminatoria. Y un dato revelador: en los 7 partidos no ha podido repetir una alineación. Pero lo que es más grave aún para Ricardo Gareca y para Chile, lo que sin duda alguna en el análisis previo juega a favor de Perú, es que ni siquiera ha podido repetir nombres en las líneas. Porque por último, si tú tienes que hacer un cambio en el medio campo, pero de 5 o 6 partidos de manera consecutiva juega la misma defensa, se comienzan a generar automatismos, ¿no es cierto? Movimientos naturales y orden en el equipo. Lo mismo también pasa en ofensiva, cuando entiendes los movimientos de tu compañero, cuándo te va a picar, cuándo no te va a picar, cuándo te va a rebotar, cuándo se perfila para la derecha, en fin. Todo ello se da con el repetir nombres en una alineación. Chile no lo ha podido hacer. Y en esta oportunidad, en este partido, el 11 que propone Ricardo Gareca nunca ha jugado junto, pero lo más grave para Chile, repito, y lo más importante para Perú en el análisis previo es que ninguna de las líneas repite. Me voy a comenzar a explicar. Después voy a hablar de Cortés, del portero de Colo-Colo. La defensa será Loyola, Maripán, Díaz y Suazo. Loyola, futbolista independiente, Díaz de River Plate, Maripán del Torino y Suazo del Toulouse de Francia. La saga central, Maripán Díaz, con Gareca no tienen ningún partido juntos. Ninguno. Los laterales han jugado, sí, pero tampoco han podido alternar con Díaz jugando con los dos. O sea, no hay una repetición de nombres en la defensa. Además, otro dato importante con respecto a esta selección chilena, la estatura.
¿no? Un dato que llama poderosamente la atención. Loyola, el zaguero, el lateral derecho, de Independiente, mide 1,77 m. Díaz, el central de River, mide 1,80 m. Maripán 1,93 y Suazo 1,78. El promedio de la defensa es de 1,81 m, pero porque Maripán eleva considerablemente. Entonces estamos hablando de un equipo en defensa de baja estatura, además de que no tienen minutos y no tienen partidos juntos. La volante de marca de Chile, en el 4-2-3-1, sello casi permanente de Ricardo Gareca. La dupla en la primera línea de volante, Echevarría y Pizarro. Echevarría de Huracán, de Argentina, Pizarro de Colo-Colo, de Gran Copa Libertadores. ¿Saben cuántos partidos han jugado juntos Echevarría y Pizarro? Ninguno. Será la primera vez que Echevarría y Pizarro sean dupla de contención en la selección chilena. Otro datito, Echevarría, 1,79 m, Pizarro, 1,72 m. Ninguno pasa el 1,80 m. Vamos a los que van delante de estos volantes de contención, es decir, los ofensivos, los medios ofensivos del conjunto chileno. Valdés, del América de México, que ya no es titular en el equipo mexicano, ya no es tan importante en el equipo mexicano, mide 1,78 m, él es el que juega por derecha. Arturo Vidal, crack de cracks, ¿no es cierto? Figura con Colo-Colo en Libertadores y el autor del gol del título en el torneo chileno el último fin de semana, que mide 1,80 m, iba a jugar como enganche, ¿no es cierto? Y Aravena, que jugará como extremo por izquierda, que tiene una asistencia en esta eliminatoria. Coincidentemente, esa asistencia fue ante Perú, fue la asistencia del segundo gol de Chile ante Perú en Santiago en esta eliminatoria. Este futbolista del gremio del fútbol brasileño, que tampoco llega al 1,80 m, que mide 1,74 m. Entonces, estos tres medios ofensivos de Chile, Valdés, Vidal y Aravena, ¿saben cuántas veces han jugado juntos? Ninguna. Vidal tiene 1,80 m, los otros dos no pasan el 1,80 m. Insisto, es una selección chilena con un promedio de estatura que llama la atención para el fútbol de hoy en día. Y el centro delantero será Eduardo Vargas, que sí, con él acá sí sonrío hasta nervioso porque se ha cansado de hacerle goles a la selección peruana. Hoy no es titular ni es figura importante en el Atlético Mineiro, finalista de la Copa de Brasil, actual finalista de la Copa Libertadores de América, donde no ha marcado, donde tiene una asistencia y, para recalcarlo de la estatura, un delantero de 1,75 m. El promedio de estatura de los 10 futbolistas de campo titulares de la selección chilena es de 1,77 m. Un dato que me parece bastante importante en el fútbol de hoy en día. Y sobre todo, con un equipo como el peruano, que por ahora muestra su principal arma, por no decir la única, la pelota parada. De la pelota parada llegó el gol a Colombia, de la pelota parada llegó el gol a Uruguay. Los dos goles que tiene Fossati como entrenador en partidos oficiales con la selección peruana de fútbol. Entonces, hablar de la estatura me ha dado un poquito de optimismo, ¿no? Pensando en el partido ante la selección peruana. Normalmente se debe comenzar por el portero. Voy a terminar con el arquero, que es Brian Cortés. Arquero nacido en Iquique, un arquero que a mí me gusta mucho, un arquero muy físico, un arquero capaz de llegar a balones imposibles, que creo que me parece que le falta mejorar en el tema de seguridad de manos. Es un arquero que suele dar rebote corto, pero rebote al fin y al cabo, ¿no? Y es algo que tendría que mejorar, ojalá que no lo mejore en este partido. El arquero hoy de Colo-Colo, que posiblemente sea vendido al fútbol argentino, se habla incluso de Boca, como futuro destino de Brian Cortés, un arquero que sin duda alguna, es mucho más que Arias, ¿no? El arquero de Racing, y por ello hoy es titular en la selección chilena. Tapó el preolímpico este año ante Perú. El arquero de Perú fue Diego Romero. El arquero de Chile fue Brian Cortés. Perú ganó 1-0.
ese día, en ese partido. Y por eso quería dejar ese último dato para el final. A Chile le tenemos que ganar, como sea, cuando sea, donde sea. Están pasando cosas.